Buenas amigos y amigos de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les voy a hablar de un rey español más conocido por su relación con su esposa, ya que estos se enamoraron perdidamente y fueron muy felices, aunque luego de la muerte de su esposa caería en la locura. Me refiero al rey Fernando VI, apodado el Justo, el Prudente o el Melancólico. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Este video es a pedido de Teli Umaya Aseki. Fernando de Borbón nació el 23 de septiembre de 1713 en el Real Alcázar de Madrid, España. Su padre fue Felipe V, el primer rey Borbón en España, y su madre, María Luisa Gabriela de Saboya. Fernando fue el menor de los 4 hijos de la pareja. Sus hermanos mayores fueron Luis, que nació en 1707, Felipe, que nació en 1709 pero moriría 27 días más tarde, y Felipe Pedro Gabriel, que nació en 1712. Entonces, no se esperaba que Fernando fuese rey, ya que estaba tercero en la línea sucesoria. Fernando fue bautizado el 4 de diciembre en la iglesia franciscana de San Gil. El infante español no pudo disfrutar a su madre porque ésta moriría a los 5 meses de haber nacido Fernando por tuberculosis. 10 meses después, su padre se casaría con Isabel de Farnesio, con la que tendría 7 hijos. Luego de ese casamiento, Fernando y sus hermanos no tuvieron más contacto directo con su padre, desentendiéndose de ellos directamente. Solo podían dirigirse a él por medio de cartas y en francés, que era el idioma que usaba la familia. Tampoco tuvieron el amor de su madrastra. Esta no mostró ningún interés ni de acercarse a ellos. También, si le tenían que decir algo, debían comunicarse por medio de cartas. Isabel solo se ocuparía de sus hijos biológicos. Entonces, Fernando nunca supo lo que era el amor de una madre. A medida que crecía, se iba convirtiendo en un muchacho tímido y callado, desconfiado de sí mismo, retraído, melancólico e hipocondríaco, pero a la vez honrado y con sentido de la dignidad, amante de la música, las artes y la caza. Los 3 hermanos se hicieron muy compinches y amigos, pero en 1719 moriría Felipe Pedro Gabriel. Fernando y Luis se convirtieron en grandes amigos y en 1721 Fernando tuvo su propio cuarto y su tutor fue el conde de Salazar. El año 1724 sería un año muy importante en la vida de Fernando, ya que su padre Felipe V, a principio de año, abdica en favor del hermano mayor de Fernando, Luis, convirtiéndose en Luis I de España. Felipe ya tenía un alto grado de demencia y por eso su decisión. Pero Luis solo reinaría 8 meses porque moriría de viruela. Esto devastó a Fernando, que solo tenía 10 años. No solo porque perdió a su hermano, sino que perdió a su gran amigo y confidente. Como Luis no tuvo hijos, se suponía que Fernando se tenía que convertir en rey, pero su madrastra, Isabel de Farnesio, para no perder privilegios, consiguió que su marido volviese a ser rey y manejarlo como quisiese. Entonces Fernando fue proclamado como príncipe de Asturias, o sea, el príncipe heredero. En 1728, Felipe V ya hace planes para buscarle una esposa al príncipe. Entonces, para lograr una alianza y paz con Portugal, se decide un casamiento doble. Fernando se casaría con la infanta portuguesa Bárbara de Braganza y la media hermana de Fernando, Mariana Victoria, se casaría con el príncipe José, futuro José I de Portugal. Cuando se hizo el intercambio de princesas, ahí Fernando conoció a su futura esposa. Pero para él fue una gran desilusión porque no le agradó el físico de ella. También sintió que la habían estafado con un retrato que no la mostraba en realidad como era. Bárbara era medio rellenita y tenía marcas en la cara debido a la viruela. Fernando y Bárbara se casaron en enero de 1729 en la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz. Fernando tenía 16 y Bárbara 18. Aunque al principio Fernando no podía ver a su esposa, con el tiempo se daría cuenta de lo oculta que era y sobre todo que tenían cosas en común,
como el amor a las artes y la música. Esto también se debió a que su madrastra prácticamente aisló a los príncipes, con restricción de visitas, y casi no participaban en el ámbito político. No podían ir de paseo ni visitar templos o conventos. Incluso, siendo príncipe de Asturias, tenía derecho a presentarse en el Consejo de Gobierno, pero también se lo prohibieron. Por supuesto, nunca vio a su padre, incluso Isabel les había puesto espías para saber cada paso. Con todo esto, Fernando y Bárbara pasarían mucho tiempo juntos y conociéndose, haciendo que se enamorasen perdidamente uno del otro. Bárbara se convertiría en su gran compañera, amiga, consejera y confidente de vida. En 1733 tuvieron un hijo, pero nació muerto. Esta situación de prisión cambiaría a la muerte de Felipe V en 1746. Fernando se convertiría en Fernando VI y por consejo de su esposa, a la semana le ordena a su madrastra que deje el Palacio Real y al año la destierra de Madrid. También se encargaría de sacar a todos los beneficiados de Isabel del gobierno, poniendo a otras personas de confianza. Con Bárbara tendría la ayuda que intercedería con Portugal. Aparte que estuvo muy metida en otros asuntos políticos, teniendo una gran influencia. El reinado de Fernando se caracterizó por la búsqueda de la paz exterior. Por ejemplo, al iniciar su reinado, se estaba en la guerra de sucesión austríaca, que pronto terminó, aunque España no tuviera ningún beneficio. También se buscó que Francia y Gran Bretaña fueran sus aliados. Con esto, lograría que Fernando VI se concentrase en la política interna española, tratando de modernizar a la nación. También trató de reformar los impuestos internos, creando un solo impuesto conocido como el catastro, cuyo importe estaría en proporción a la capacidad económica de cada persona. También impulsó el comercio americano, logrando mayores ingresos y disminución del fraude. Modernizó la marina, fomentó la construcción naval, construyó nuevos caminos, canales y puertos. Gracias a Bárbara y a Fernando, que amaban las artes, hubo un gran florecimiento cultural. Bárbara propuso la creación del convento de las Salesas Reales y ayudaron al cantante italiano Farinelli. Una parte oscura de su reinado fue la persecución y prácticamente la extinción de los gitanos, como la prohibición de la masonería. Pero, como todo lo bueno no dura para siempre, a mitad del 1758, la reina consorte, que ya sufría desde chica de asma, se establece en Aranjuez debido a su clima, pero para agosto tendría altas fiebres y perdería la voz, falleciendo a finales de ese mes. Esto devastó el corazón de Fernando, que se fue de Aranjuez antes del cortejo fúnebre de su esposa. Fernando se retiró al castillo de Villaviciosa de Odón, ya que no le haría recordar a su amada esposa, siempre acompañado de su medio hermano Luis. A los 10 días, Fernando, que ya tenía una depresión severa, empezó a mostrar síntomas de demencia, ya sea por la muerte de su esposa como por herencia de su padre. Fernando empezó a dejar de hablar, se alimentaba cada vez menos, se volvió agresivo e incluso empezó a morder a personas. Intentó suicidarse muchas veces y pedía las armas de fuego a los miembros de la Guardia Real y veneno a los médicos. Jugaba a que era un fantasma y descuidó su aseo hasta oler muy mal. Prácticamente no dormía en su cama, sino en 2 sillas y un taburete. Para tratar de calmarlo, le daban algo de opio. Fernando moriría el 10 de agosto de 1759 a los 45 años, casi un año después que su esposa, y cuando cumpliría 13 años de reinado. Sus restos, como la de su esposa, estaban guardados en un sepulcro provisional hasta que sus mausoleos en el convento de las Salesas Reales fueron terminados en 1765, estando uno al lado del otro. Como Fernando no tuvo descendencia, lo sucedió su medio hermano Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio. Fernando tuvo una infancia y adolescencia muy triste,
Perdió a su madre siendo un bebé, su padre y madrastra nunca le dieron cariño y perdió a sus hermanos, sus grandes amigos. Y además fue prácticamente confinado. Por suerte, conoció y se enamoró de su esposa, siendo uno de los más hermosos y felices matrimonios de la realeza. Pero al perderla, la locura y su corazón roto lo dominaron por completo, falleciendo un año después. Fernando es considerado un gran gobernante, gracias también a la influencia de su esposa, que lo estimuló a la paz exterior y a la mejora de la política interna y cultural del país. Bueno, amigos y amigas, ustedes que piensan de este rey, no se olviden de suscribirse y activar la campana, dar like, compartir el video y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.